nosotros nos damos cuenta que el enunciado nos dice que pues hay una problemática en un profesor. El profesor necesita calcular la nota definitiva eh, del promedio de su curso de 20 estudiantes. Lo ha contratado usted para que le haga un programa utilizando arreglos, porque requiere consultar las notas de sus estudiantes por la posición dentro de la red. Dice además que se requiere leer las notas de cada estudiante, sumar las notas de los estudiantes, calcular el promedio, mostrar el promedio en pantalla, mostrar las notas en pantalla. Esto indica, por tanto, entonces que nosotros debemos dar respuesta a este enunciado, a esta problemática del cliente. Pero ¿qué notamos nosotros de nuestro enunciado? Pues de nuestro enunciado podemos obtener información interesante. Nos damos cuenta, por ejemplo, que eh, el profesor necesita conocer el promedio, ¿sí? El promedio de las notas del curso. Nos damos cuenta que el curso está conformado por 20 estudiantes, ¿sí? Y que la nota que él necesita trabajar para poder hallar el promedio, pues es la nota definitiva de cada estudiante. Recordemos, por tanto, que promedio está precisado como una expresión o una ecuación donde está conformado por la suma de las notas, ¿sí? Dividida entre la cantidad, en este caso, cantidad de notas, ¿sí? ¿Qué observamos nosotros de nuestro enunciado? Que esta cantidad de notas hace referencia al número 20, que ya de entrada nos lo está manifestando el enunciado como tal el problema. Pero nosotros vamos a comprender cómo podemos resolver el ejercicio. Nos dice además que es necesario que este programa que se vaya a construir, eh, primero podamos capturar las notas, luego llevar a cabo el proceso de sumar las notas, luego mostrar, calcular el promedio, mostrar el promedio y luego mostrar las notas. Estas cosas son necesarias llevarlas a cabo dentro de nuestro ejercicio. Ahora, si observamos nuestro enunciado, nos damos cuenta que no nos menciona cómo se califica el curso. Esto implica que debemos ampliar más el contexto, conocer el contexto del problema que nos permita sacar datos e información relevantes que participen dentro de la solución. Por ejemplo, en el enunciado nos menciona la palabra promedio, pero nosotros no observamos en el enunciado que hay una ecuación como tal. Ya que conocemos porque se ha utilizado en nuestro diario o en nuestro trasegar en la vida, que la expresión de promedio está conformada por una ecuación como la que se observa en pantalla, ¿sí? Eso implica que no siempre los enunciados van a contener toda la información en detalle. Es altamente probable que nos toque profundizar para observar si necesitamos conocer expresiones matemáticas. Por ejemplo, nosotros observamos en pantalla que tenemos una expresión para el promedio, ¿sí? Y esta expresión tiene sumanotas, pero no, el enunciado no nos menciona cómo sumamos las notas. Eso significa que nosotros debemos sumar las notas para resolver nuestro problema y al final obtener la suma de todas las notas. Esto nos da a entender entonces que es importante que además del enunciado que nos puede presentar un cliente, una persona que tenga un problema, nosotros debemos profundizar un poco más en nuestro análisis del problema, que a esto se llama contextualizar o el mundo del problema con el objeto de ampliar la información, de reconocer elementos que directamente no se aprecian, por ejemplo, expresiones matemáticas que nos permitan a nosotros tenerlas presentes para poder llevar a cabo la solución del problema. Teniendo presente esta información, entonces vamos a profundizar un poco más en resolver nuestro problema como tal. Es decir, nosotros vamos ahora a analizar el problema para trabajar con base en él y descubrir cuál sería una mejor opción de solución como tal, para poder demostrar una parte interesante del enunciado del problema que se encuentra en el recuadro que usted puede observar de color negro, ¿sí? Entonces vamos a pasar a nuestro análisis del problema y así descubrir qué nos permite o qué deberíamos de hacer para resolver. En ese orden de ideas, alguien puede decir, bueno, yo puedo resolver para hallar un promedio reconociendo que es igual a la suma, ¿sí? Por ejemplo, promedio, ¿sí? Es igual a la suma de notas
dividido 20, entonces alguna persona puede decir, ok, yo puedo hacer el promedio. ¿Cómo lo puedo hacer? Alguien puede decir, pues yo necesito una variable donde me permita guardar la nota para en ella almacenar la nota que se requiere para resolver el problema. Y necesitaría una variable en donde yo sume las notas para que en esa variable se almacene la suma de las notas. ¿Cómo podemos entonces interpretar suma notas? Entonces suma nota la podemos interpretar como una expresión que nos dice que es igual a suma notas más la nota que se haya capturado. Si analizamos el ejercicio como si estuviéramos en el contexto real, antes de empezar a resolver el problema, lo primero que debemos hacer es preguntar, ingrese su nota. Es decir, pasaríamos al primer estudiante y le diríamos, ingrese eh, la nota. Luego capturamos esa nota. Luego de capturarla, lo que procederíamos sería a sumar las notas. Esto que ustedes aprecian aquí en estas palabras en nuestro idioma, pues nos va a representar lo que cotidianamente llevaríamos a cabo si quisiéramos resolver hallar el promedio de notas del estudiante. En ese orden de ideas, entonces, lo que usted ve resaltado solamente nos serviría para una nota. ¿Sí? Esto implica entonces que si le preguntamos, ingrese la nota, la persona nos dice 3, capturamos el 3 y si usamos computador le debemos guardar un espacio de memoria, el 3 se guardaría entonces dentro del espacio de memoria que usted puede observar en este momento en pantalla. ¿Sí? Se guardaría el 3. Este es el espacio de memoria que correspondería a la variable llamada nota. Luego sumaríamos las notas, pero como apenas empezamos a sumar notas, antes de pedir la primera nota, entonces nosotros tenemos nada almacenado. Ese nada almacenado como suma de notas corresponde al valor 0. Entonces, desde ese punto de vista, para poder realizar la expresión suma notas igual a suma notas más nota, pues eso sería básicamente decir que es igual a un 0 que teníamos más la nota que nos acaban de ingresar. Es decir, nos quedaría 0 más 3.0. Recordemos que hay una expresión que hemos trabajado nosotros en clase y esa expresión corresponde a la que usted puede observar por la flecha. Esta expresión como tal hace referencia a una instrucción que en el mundo de las computadoras o de la informática se llama como el acumulador. ¿Por qué se le llama el acumulador? Porque observemos que la variable que está al lado izquierdo del igual se utiliza al lado derecho. Es decir, en esa variable se está almacenando, aumentando, conservando la información que se está teniendo presente que se está capturando en este caso las notas. Vamos a hacer una comparación de esta variable con algo que en la cotidianidad de las personas que trabajan con cuentas, ¿sí? De ahorro y es, por ejemplo, esta expresión. ¿Sí? Si una persona tiene una cuenta de un banco y tiene una cuenta de ahorros, pues el saldo que va teniendo en su cuenta de ahorros va a irse incrementando según la cantidad que vaya depositando. ¿Sí? Notarán que en ambos lados del igual está la palabra saldo. Esto para indicar que estamos acumulando lo que va llegando de información. Es decir, en este caso, la cantidad que se está depositando o consignando en la cuenta. Con solo lo que usted ve en el recuadro de color rojo, con solo este recuadro, lo que usted ve allí en el recuadro, lo que nos damos cuenta es que nos sirve solo para una nota. Si quisiéramos 2 notas, tendríamos que colocar 2 veces esa información del recuadro. Si quisiéramos 3 notas, 3 veces esa información del recuadro. Eso implica que estaríamos nosotros resolviendo el problema colocando 20 veces lo que usted ve en el recuadro de color rojo. Podemos dejarlas 20 veces o colocar una sola dentro de una estructura de repetición.
desde ese punto de vista se hace más versátil, más efectivo, más cómodo el código. Y en ese orden de ideas, entonces, pues, lo que haríamos nosotros es incluirla en una estructura de repetición. Nos quedaría algo similar a lo siguiente, es decir, nos quedaría, por ejemplo, mientras, sí, recordemos que hay una condición, esa condición, como hemos explicado en clase, está conformado por una variable. El programador define cómo quiere llamar a esa variable. Por ejemplo, la llamamos i, la llamamos j, la llamamos k, la llamamos l, la llamamos el nombre que queramos colocarle, por ejemplo, x, ¿sí? Y esa misma condición está conformada por un tope, como hemos explicado nosotros en clase y como usted puede encontrar en el material del curso, el libro guía. Entonces, ese tope nos va a indicar la cantidad de veces que las instrucciones que se encuentran dentro de la estructura de repetición, es decir, lo que usted en estos momentos resaltado en fondo gris, se van a repetirse. En ese orden de ideas, pues nuestra cantidad de instrucciones que están resaltadas, pues la idea es que se repitan para pedir 20 notas. Eso implica entonces que nuestro tope lo podemos concretamente reemplazar y colocar, bien sea el número 20 o podemos colocar una constante que represente o que contenga el número 20 como tal. Si recordamos un poco más, pues nos damos cuenta que cuando el procesador quiere resolver lo que está dentro de la condición, que es el X y el 20, el procesador dice, muy bien, yo lo resuelvo. Pero para resolverlo yo necesito que usted me diga qué es X. Y entonces, como el programador creó esa letra, es una variable, entonces hay que declararle que si, por ejemplo, entero 2 puntos X, si estuviéramos en el mundo del pseudocódigo, o si vamos a hacerlo en lenguaje C, podemos decir in X punto y coma. Entonces el computador dice, muy bien, listo, yo estoy en una estructura de repetición, mientras si es en el mundo del pseudocódigo, o while si es en el mundo del lenguaje C. Y el computador dice, yo voy a resolver esto, excelente, yo ya sé que X es entero. Pero el computador va a preguntar, bueno, ¿y qué vale X? Y entonces en esos orden de ideas, pues hay que decir o darle un valor a X. A eso lo hemos llamado nosotros inicialización. En realidad, técnicamente hablando, en todos los textos de programación, se le llama inicialización, es decir, darle un valor inicial a una variable. Y ese valor inicial se lo da el programador. ¿Por qué el programador? Porque el programador es el que ha creado la variable como tal. Entonces, generalmente, el programador le da ese valor inicial. Ahora, ¿qué valor le doy yo a esta variable para poder arrancar? Pues recordemos que en el contexto de las estructuras de repetición nos basamos en darle el valor a la variable, la que ustedes sombreada en este momento, nos basamos en darle el valor dependiendo del funcionamiento de la estructura. Punto principal, es decir, las estructuras de repetición while, for y do while, todas funcionan o repiten las instrucciones toda vez que la condición de verdadero. Esto aplica igual, no importando si es C o si es el mundo del pseudocódigo, ¿sí? Es decir, lo mismo aplica para la estructura de repetición. Mientras es el mundo pseudocódigo representativo para el while, el para, en el caso del for, y la estructura haga mientras para el do while. Lo mismo aplica. Todas tres tienen condiciones y todas se repetirán o ingresarán a la estructura a ejecutar el cuerpo de instrucciones, a repetir esas instrucciones en su ejecución cuando la condición de verdadero, cuando esto que está subrayado en fondo azul de verdadero se repite. Pero teniendo presente eso significa que debemos colocar en la mitad de estos dos elementos, la X y el 20, un elemento que nos permita a nosotros poder hacer que cuando el procesador la evalúe, genere verdadero o falso.
Para ello utilizamos operadores, pero cualquier operador no me sirve. Es decir, si yo pongo el más, que es un operador, me serviría, pues esto me da un resultado numérico. Por tanto, los operadores numéricos o conocidos puntualmente como operadores aritméticos no me sirven ellos solos para poder generar una expresión que me dé verdadero o falso. Me quedan los operadores relacionales y los operadores lógicos. Si yo pienso, por ejemplo, el operador lógico y, pues esta operación no se puede resolver porque el operador lógico y, el operador lógico o y el operador lógico no, ellos trabajan exclusivamente con datos lógicos, es decir, los operandos deben ser datos lógicos. En este caso, el operador lógico y tiene a su lado derecho el número 20. Ese número 20, ¿qué significa? Que es un número. El 20 como tal es un número, no es un operador, no es un dato lógico. Un dato lógico es falso, un dato lógico es verdadero, ¿sí? Con su correspondiente en el inglés true o false. Entonces, si coloco cualquier operador lógico, por ejemplo el i, que es en este caso, o escribo el o escribo el no, no me sirven para resolver el problema. Se reduce, por tanto, a los operadores relacionales. Y en ese orden de ideas tenemos el menor que, el mayor que, el diferente que, el igual que, el mayor igual que, el menor igual que. Pero tener un abanico de opciones de operadores me puede poner a pensar a cuál escojo. Pero contextualicemos en nuestro problema. Una forma muy sencilla, ¿cuál es? Es pensar en lo siguiente. Si yo quiero utilizar la estructura de repetición para que dentro de ella coloque las instrucciones, ¿cuáles instrucciones? Por ejemplo, coloque dentro de la estructura de repetición el escribir, ¿sí? Ingrese la nota y el leer la nota, si hablamos en el mundo del pseudocódigo, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacerlo para tomar estas instrucciones y ejecutarlas, de lo que debo preguntarme es, apenas voy a empezar, ¿cuántas notas he pedido? Y la respuesta va a ser es ninguna. Nosotros no podemos decirle al computador, el valor es ninguna, no, tenemos que decirle vale algo. ¿Y ese vale algo es de quién? Pues en este caso, como necesitamos pedir las notas y necesitamos pedir 20 notas, la forma de controlarlo es por medio de la condición, es decir, necesitamos darle un valor inicial a X. Como apenas nosotros vamos a iniciar la ejecución del programa, pues sensatamente podemos pensar que hasta el momento apenas va a ejecutar, no hemos capturado ninguna nota, por tanto X le podemos dar un valor inicial de 0. Entonces podemos colocar X igual 0 si estuviéramos en el mundo del lenguaje C, o si estuviéramos en el mundo del pseudocódigo, colocaríamos X flecha 0. Entonces, en ese orden de ideas, podemos ya decirle al computador, mire, computador, ya usted tiene la forma de enfrentarse. Entonces, el computador viene aquí a esta línea y dice, ok, yo voy a resolverlo. Yo ya sé que X es de entero, bien sea en el lenguaje C, int, o entero en la palabra como tal en el pseudocódigo. Ya sé que X vale 0, porque se le acaba de dar un valor de 0, ¿sí? En sus representaciones en el lenguaje C o en el mundo del pseudocódigo, y el computador dice, bueno, yo ya quiero resolver, pero ¿qué resuelvo? Es lo que está entre paréntesis, pero ¿qué hay que resolver? Aquí no hay ningún tipo de expresión. Para poder generar una expresión necesitamos colocar un operador. Ya nos dimos cuenta que los operadores aritméticos no nos sirven porque nos dan números. Los operadores lógicos no nos sirven porque tenemos números. Interesante la frase. Los aritméticos no nos sirven porque nos da el resultado un número. Los operadores lógicos no nos sirven porque en la operación tenemos números y los operadores lógicos necesitan true o false para trabajar. Nos quedan los operadores relacionales, pero ya nos toca definir cuál. Como ya reconocemos que arrancamos en 0, entonces para que esto nos dé verdadero, nosotros de entrada podemos decir que el operador que mejor me trabaja es el operador menor que. 0 es menor que 20, me da verdadero y él ingresa y ejecuta estas instrucciones.
¿Eso qué significa entonces? Que para poder resolverlo, ya tendríamos parte de nuestra estructura de repetición, es decir, tenemos ya una condición, sabemos que hicimos una inicialización y sabemos que declaramos esa variable. Pero otra cosa que nos falta en la estructura de repetición tiene que ver con la información del modificador de condición. ¿Esto qué significa? Que yo coloco esta condición para que se ejecuten estas instrucciones una cantidad determinada de veces, pero no para que se ejecuten infinitas veces. Eso indica el número 20. El número 20 nos indica que queremos controlar que sean solamente 20 veces. Pero si dejáramos el código solamente así como usted lo puede apreciar en pantalla, ¿sí? Eh, si fuera mientras, cerramos con fin mientras. Si fuera el solo while en el lenguaje C, pues colocaríamos entonces la llave que abre y la llave que cierra. Si lo dejáramos así y el computador ejecutara, el computador, aunque coloquemos x menor que 20 y solamente estas dos instrucciones, el computador estas instrucciones las ejecutaría infinitas veces. ¿Por qué? Porque no estamos gobernando sobre la variable que está en la condición. ¿Cómo gobernamos sobre la variable que está en la condición? Incluyendo el modificador de condición que enseñamos en clase. Y ese modificador de condición le hemos colocado ese nombre puntual a esa instrucción para hacer referencia que con esta instrucción gobernamos el contenido de la variable que está en la condición que usted ve en este momento resaltada. Eso indica entonces que para poder gobernarla necesitamos una expresión que contenga la variable x, es decir, el modificador de condición deberá ser una instrucción que nos ayude a hacer eso. ¿Cómo construimos un modificador de condición? Pues bien, miremos el contexto del problema. Necesitamos pedir 20 notas. En este momento no tenemos ninguna. Comenzamos con la primera nota, la capturamos, pasamos aquí a la siguiente nota, es decir, pasamos de 0 a 1, capturamos la nota, pasamos a la siguiente nota, es decir, pasamos de 1 a 2, ¿sí? Si lo hacemos en el contexto de un salón de clases, le preguntamos al primer estudiante, capturamos la primera nota, luego le preguntamos al siguiente estudiante, capturamos la segunda nota, luego le preguntamos al siguiente estudiante, capturamos la tercera nota. ¿Eso qué significa? Que vamos preguntando uno por vez y vamos pasando de uno en uno, vamos aumentando de uno en uno. ¿Cómo podemos representar algo que aumente de uno en uno? Pues ese algo que aumente de uno en uno, pues simplemente lo que hacemos es agregarle el más y el uno. Pero ¿a qué le vamos a agregar el más y el 1? Pues lo que vamos a hacer es agregarle el más y 1 a nuestra variable que está en la condición. Entonces, de esta manera nosotros así construimos el modificador de condición. El modificador de condición en este caso tiene la forma de lo que usted ve resaltado en fondo azul, es decir, x igual a x más 1, terminaríamos en punto y coma si estamos en el lenguaje C, o sería x flechita x más 1 si estamos en el pseudocódigo. Entonces, si lo dejamos en lenguaje C, sería como usted observa en pantalla, terminamos en punto y coma. Podemos reducir esta expresión, ¿cuál? La que usted está viendo resaltada en este momento. La podemos reemplazar, ¿sí?, por la instrucción x más punto y coma, y el computador la reconoce como que ambas son completamente la misma instrucción. A este tipo de instrucción que utiliza dos veces el símbolo más, con cariño lo llaman operador sobrecargado, ¿sí? Y entonces usted puede trabajar bien sea con esta o con la extendida, como para apreciar en el costado izquierdo. Bien, entonces ya reconocida que esta es la instrucción que me va a permitir cambiar el valor de la variable x que se encuentra aquí en la instrucción, pero nos damos cuenta que esta misma variable x es la que se encuentra en la condición, entonces esta instrucción es la que me va a estar cambiando la variable o el valor o el contenido que tiene la variable en la condición de la estructura de repetición, y de esta manera gobernamos nosotros la estructura de repetición, haciendo que en algún momento esta condición, cuando la evalúe el procesador, nos dé falso. Forma de cómo construir una solución utilizando la variable nota. Pero nos falta tener presente otras cosas. ¿Qué cosas? Pues recordemos que
En nuestro análisis debemos ahondar un poco más, es el mundo del problema, el contexto, y darnos cuenta si hay un rango de notas para poder, en las cuales se califique en esa institución. Si lo comparamos nosotros con nuestra institución, con nuestra universidad, pues sabemos que el rango de notas está entre 0 y 5. ¿Eso qué significa? Que deberíamos decir si nota menor que 0, por ejemplo, o nota mayor que 5, entonces esta nota que me han dado no me sirve. Y si no me sirve, lo que podemos hacer es que en pantalla aparezca un mensaje. En este caso, la instrucción print me permite mostrar el mensaje en pantalla. Por ejemplo, debe ingresar entre 0 y 5 inclusive. Y de esta manera entonces socializamos al usuario el error que está cometiendo, ingresar a un valor que no es. Debemos entonces validar la información. Aquí la estamos validando diciendo lo que no me sirve, le muestro un mensaje. Pero más adelante veremos cuando estemos ejecutando el código qué más nos faltaría para poder agregarle cuando esto nos dé verdadero. Hasta allí nos damos cuenta entonces que vamos teniendo una estructura que nos permite resolver el problema para lograr llevar a cabo el valor como tal de lo que pide el cliente. ¿Qué sabemos entonces? Que nosotros deberíamos después sumar las notas para poder trabajar con ellas. En ese orden de ideas, entonces, lo que podemos hacer nosotros es incluir la instrucción que nos permite sumar las notas para poder trabajar con el ejercicio. En este caso, por ejemplo, suma notas es igual a suma notas más nota. Esta es entonces una posible solución para el problema. Es decir, esto que ustedes ven aquí en pantalla, pues nos va a permitir a nosotros dar respuesta al cliente, darle respuesta al problema al cliente y decirle, señor cliente, aquí tenemos entonces la solución para que usted lo tenga presente. ¿Sí? Y alguien puede decir, ok, entonces ya sé que con una variable yo puedo resolver el problema. Pero otra persona puede decir, pero yo puedo resolverlo de otra forma. ¿Cómo? Entonces vamos a representar esa otra forma con la que pudiera ser resuelto. Este orden de ideas vamos a presentar la otra forma y vamos a suponer que esa otra forma incluye el uso de varias variables. En este ejemplo estamos suponiendo que estos recuadritos nos van a permitir a nosotros representar las variables o los espacios de memoria donde se van a guardar las variables. Y cada uno de esos espacios se va a guardar la información y cada espacio tendrá un nombre. Es decir, si nos miramos en el costado izquierdo, tenemos la representación en memoria para la variable nota, que guarda un número real, y para la variable suma notas, que también guardaría un número real. Debemos recordar también que el promedio, como hablamos en un momento, el promedio va a ser igual a la suma de las notas dividido la cantidad de las notas. ¿Cómo podemos representar esto? Esto está ocurriendo en el computador, pero ¿cómo lo podemos representar nosotros en el código? Pues en el código, si estuviéramos nosotros en el mundo del pseudocódigo, diríamos real, nota. Si estuviéramos, por ejemplo, en el mundo o decimal, nota. Si estuviéramos en el mundo del lenguaje C, diríamos float, ¿sí? Nota. Y esta es la representación en instrucción. A esta representación en instrucción se le conoce como declaración de variables. Como hemos visto nosotros en clase, entonces usted ya puede relacionar la declaración de variables y se va a dar cuenta que esa declaración de variables está conformada por el nombre de la variable, el identificador y el tipo de dato. Ya la representación dependiendo en que se encuentra, por ejemplo aquí real nota porque estamos haciendo código y aquí float espacio nota punto y coma porque estamos en lenguaje C como tal.
Entonces, teniendo presente esta información, esta es una posible solución y ahora estamos presentando otra solución donde alguien dice, no hay problema, yo lo que voy a hacer es utilizar varias variables para poder guardar en cada una de ellas una nota. Y entonces, en este ejemplo, estamos representando en este momento visualmente en la pantalla las variables que requeriría la persona para poder resolver el problema. Donde cada cuadrito nos va a representar a nosotros la cantidad de, corrijo, el espacio en memoria para guardar la información. Entonces, esta persona, para resolver el problema, lo que haría sería separar varios espacios en memoria que estamos representando aquí. Con los nombres que usted puede observar en pantalla. Y alguien puede decir, yo lo resuelvo, yo utilizo en este espacio, en este orden de día, yo necesito en 20 variables, como usted lo puede ver en lo que está sombreado en fondo oscuro, una variable para guardar en cada espacio en memoria una nota. Y entonces esa persona que piensa esta solución dice, yo lo puedo resolver así. ¿Y cómo le podría quedar el código? Pues el código le puede quedar a esta persona similar a algo como siguiente, escribir, ingrese la nota. Luego leer nota, pero en este caso como ya tiene una variable para cada nota, entonces sería leer nota 1. Luego, ¿qué podría hacer la persona? Puede entonces valorar si nota 1 es menor que 0 o nota 1 es mayor que 5. Entonces, pues muestra el mensaje, ¿sí? En este caso, escribir, por ejemplo, debe ingresar entre 0 y 5. Y de esta manera que se da cuenta la persona, pues pongamos por ejemplo suma notas igual a suma notas más nota. Entonces, por ejemplo, la persona pudiera pensar en resolverlo de esta forma, así brevemente, sin tener en cuenta algunas cositas, pero por ejemplo, puede pensar, así lo resuelvo, pero esto que implica lo que está resaltado en este momento en fondo azul, lo que nos está indicando es que, mire, eso está bien, pero es solamente para la primera nota. ¿Cómo podemos hacer para cada nota? Pues para cada nota la persona tendría que repetir esto 20 veces. Si lo pensamos solamente para la captura de la nota, por ejemplo, hasta allí, nota 1, entonces esto lo repetiría 20 veces. Entonces vamos a representar la cantidad de veces que nos permita el espacio en pantalla, las instrucciones que estaría la persona escribiendo, en donde en cada una de ellas debería colocar el nombre de la variable en donde va a guardar la información, ¿sí? Teniendo presente que después de capturarla lo que hace es validarla, es decir, si la nota es menor que 0, mayor que 5, o si la nota está entre 0 y 5, como quieran manejarlo, entonces validarla para poder continuar con el proceso. ¿Cuál es? Si la nota sirve, pues llevar a cabo el proceso de suma de las notas. Entonces, aquí nos damos cuenta que ya necesitamos una cierta cantidad de instrucciones para poder resolver el problema. ¿Eso qué significa? Que si la persona no lo tiene presente, entonces visualmente que se está dando cuenta que va creciendo el código, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nos permite hasta la solicitud, por ejemplo, de 16 notas por el espacio que tenemos en este momento en pantalla. ¿Esto qué significa entonces? Que nos damos cuenta que el código nos está quedando un poco más largo. Como usted puede
puede observar en pantalla, el código nos queda un poco más largo comparado con el código de la otra solución. ¿Y cuál sería la más apropiada? ¿Este código será que lo podemos reducir, el que está resaltado en fondo oscuro? Pues si quisiéramos compararlo con una estructura de repetición, nos damos cuenta que la palabra o esta línea de código subrayada que dice escribir ingrese nota es la misma 16 veces. Pero lo que sí notamos es que sigue un captura. En el caso de captura, no podemos decir que es exactamente la misma, toda vez que en cada uno de ellos hay un nombre diferente de variable. Y ese nombre diferente de variable nos imposibilita poder reducir todo este código a una sola o dos instrucciones dentro de una estructura de repetición similar al ejemplo anterior. Todo porque cada vez que se captura se guarda en una variable diferente. Entonces alguien podrá preguntar, bueno, ¿y cuál solución es la más apropiada? Entonces esta es una solución que nos podría servir para resolver nuestro problema, ¿sí? Vamos a tenerla presente, ¿sí? Aquí tenemos nuestra solución que nos pudiera resolver el problema, teniendo presente que habría que colocar hasta capturar la nota 20, pero cuando ya hablamos de sumar las notas, la cosa cambia también un poco. En ese orden de ideas, cuando hablamos de sumar las notas, teniendo la solución que pueden ustedes observar en el recuadro rojo, al tener esa solución en el recuadro rojo, la suma de las notas, nos quedaría algo como lo que puedo apreciar en pantalla. Sí, nos quedaría como nota 1 más, vamos a colocarlo en el redondeo de abajo, nota 2 más nota 3 más nota 4 más, ¿sí? Hasta llegar a nota 20. Se dan cuenta que la línea de código cambia para hacer la suma de las notas, haciéndose más dispendiosa la labor de poder encontrar la nota, la suma de todas las notas como tal. Entonces, repito, porque el enunciado nos dice que debemos mostrar todas las notas a pesar que tengamos dos soluciones, la de recuadro rojo y la de recuadro verde, pues nos damos cuenta que la solución de recuadro verde, la variable nota es una sola y ahí va a guardarse un único valor. Suponemos el ejemplo, pedimos la primera nota, un 3. Entonces esa nota se guarda. ¿En dónde? En el espacio de memoria. Por ejemplo, este es el espacio de memoria, se guardó el 3. Se pidió la segunda nota, 4. Se guardó en la variable nota. En el espacio separado de memoria llamado nota, se pone el 4. El 3 se destruye, desaparece. Y lo mismo ocurrirá con todo eso. ¿Eso qué significa? Que en la variable nota va a almacenar la última nota que se pidió y las notas anteriores ya no existirían. Esta es la razón por la cual esta solución no nos sirve para dar respuesta a nuestro problema. No nos sirve nuestra solución para dar respuesta. ¿Cuál? Mostrar las notas. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda una acción de solución que corresponde a la que está en el recuadro de color rojo. Pero esta opción de solución también tiene algunas cositas curiosas. Hasta ahí podemos resolver el problema si son 20 estudiantes. Si son 50, ¿se puede resolver? Pues la persona diría, bueno, coloco 50 veces. 50 veces que pues coloco 50 veces escribir ingresa la nota y 50 veces leer nota, teniendo presente que para cada leer le deberá colocar el nombre de la variable, ¿sí? Leer nota 21, leer nota 22, leer nota 30, leer nota 33, leer nota 40, leer nota 50, ¿sí? Entonces tendría 50 instrucciones que dice ingrese la nota y 50 instrucciones leer, pero esas 50 instrucciones leer todas son diferentes, empezando desde nota 1 hasta nota 50. ¿Se puede dar y resolver? Sí, se hace más extenso el código, pero se puede resolver. Si el de mañana no son 50, sino 300,
entonces la cosa se hace más complicada. 300 instrucciones de ingreso de la nota y 300 instrucciones de capturar la nota, donde 300 instrucciones de capturar la nota son todas diferentes porque el nombre de la variable es distinto en cada una de ellas. ¿Eso qué puede provocar? Que al aumentar la cantidad de instrucciones similares puede cometerse el error de no colocar el nombre diferente, sino el mismo nombre y se pierdan datos. Eso indica entonces que se hace más difícil a medida que aumenta la cantidad de estudiantes de pensar en una solución como la que se encuentra en el recuadro de color rojo. Para ello entonces hay otra solución, otra alternativa que puede manejar mejor las cosas. Recordemos que tenemos representación en memoria para el caso 1, una sola variable, y representación en memoria para la opción 2 de respuesta, que tenemos 20 variables en memoria para resolver el problema. ¿Cómo pudiera ser una tercera solución? Pues bien, entonces, una tercera solución, ¿qué haría? Pues en la tercera solución, lo que estaría trabajándose en la tercera solución es una solución donde le digamos al computador, mire computador, yo no necesito manejar una variable. Corrijo, yo no necesito manejar 20 variables, 30, 50, 300. Yo necesito manejar una sola variable, pero que esa sola variable tenga varios espacios en memoria para poder guardar allí información. ¿Eso qué indica entonces? Pues, si quisiéramos nosotros pensar desde ese punto de vista, estaríamos diciendo al computador, mire, yo necesito una variable. Esa variable, vamos con esa variable a permitir que podamos manejar muchos espacios en memoria. Es decir, le decimos al computador, mire computador, sepáreme varios espacios en memoria. Por ejemplo, los que pueden observar en pantalla. Le dice al computador, separe varios espacios en memoria. Y el computador al separar varios espacios en memoria, a cada uno de ellos él le da una posición, un número que representa esa posición que está ocupando dentro de esos espacios en memoria. Y como arranca por defecto en la posición 0, como usted puede ver por el apuntador láser, entonces termina una posición antes, en este caso la posición 19. De esta manera, entonces, el computador separaría 20 espacios de memoria donde cada uno de ellos tiene una posición como tal, ¿sí? Empezando en la posición 0, terminando en la posición 19. De aquí tenemos ya una ventaja, que tenemos 20 espacios consecutivos, pero cada espacio no tiene un nombre de variable. No, cada espacio lo que tiene es un número que indica qué posición tiene o índice. Ese número lo pone automáticamente el procesador. Entonces, ¿qué cumplimos aquí? Que tenemos 20 espacios. Comparado con la opción 2, tenemos 20 espacios en memoria. Hasta allí son similares en qué? En que hay 20 espacios en memoria. Pero ya no son iguales en qué sentido? En que en esta solución ya estamos hablando de 20 variables, aquí solamente estamos hablando de una sola variable que podrá manejar 20 posiciones en memoria. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que queda más cómodo tener presente la solución. ¿La solución en qué sentido? Podemos decirle al computador, mire computador, nosotros ya podemos pensar en resolver el problema de una manera más cómoda. Y desde ese punto de vista, entonces podemos trabajar en manejar una única variable como tal. Notamos entonces que tenemos ya nuestros espacios en memoria, coincidimos con la misma cantidad de espacios, pero tenemos una ventaja grandísima y es que cada espacio no tiene un nombre. Todos estos espacios tienen un nombre. Ese nombre es la variable que los va a manejar. Esa variable la llamamos, por ejemplo, notas. Y el computador, ¿qué dice? Notas es una variable, está en memoria. Todos estos espacios que están resaltados también están en memoria. El computador dice, bueno, vamos a meter todo esto que está resaltado en notas. El computador dice, no se puede. Lo correcto y apropiado es que descartemos o nos demos cuenta que todo esto está en memoria y por tanto lo que puede hacer el computador es decir, como esto está en memoria, vamos a colocar dentro de esta celda llamada notas la referencia a la zona de memoria donde se encuentra todo en las 20 posiciones. Es decir, en ese espacio de memoria él coloca una dirección de memoria que le permite llegar hasta el espacio en memoria donde se encuentra la información. Eso indica que de esta dirección
el computador puede llegar directamente a memoria a trabajar con los datos que están allí en memoria. Esto nos da una ventaja, que ya no necesitamos memorizar varios nombres para recordar los nombres de la variable, solamente un nombre es suficiente. Y con ese único nombre gobernamos las 20 posiciones de memoria, las 50 posiciones, las 200, 300, 1000, la cantidad de posiciones como tal. Con ese solo nombre gobernaríamos todas esas posiciones. ¿Cómo lo pudiéramos nosotros representar? Pues en este ejemplo que tiene 20 variables, pues para representarlo, lo que pudiéramos nosotros en el lenguaje C, por ejemplo, es colocar float nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, ¿sí? Nota 5, y así hasta llegar a nota 20 y terminamos en punto y coma. ¿Sí? Si son 300 notas y lo usamos con la misma forma de una variable por un espacio de memoria por cada nota, entonces sería nota 21, ¿sí? Y seguiríamos hasta nota 300. Como se dan cuenta, la cantidad aumentando en el código es que se hace dispendioso. Si dejamos solamente las 20, entonces tendríamos hasta allí. Y si lo comparamos nosotros, por ejemplo, con nuestra solución, con este modelo, pues nos va a quedar cómodo. Este modelo como tal, o esta forma de ver la solución, se conoce técnicamente como arreglos. Eso significa que por medio de una variable gobernamos todo. Y en este espacio de memoria lo que hace el computador es guardar una gran cantidad de datos. ¿Cuántos? 20. Todos del mismo tipo, es decir, todos son de tipo real, porque son notas. Esto se puede ver como una lista de datos. Entonces, ¿cómo podemos escribir un arreglo? Pues para escribir un arreglo, pues colocamos qué tipo de datos vamos a colocar dentro de cada posición. En este caso es un tipo decimal, que en lenguaje C usamos el float. Colocamos después el nombre del arreglo, que es la palabra notas, y para diferenciarlo de los demás debemos incluir los corchetes. Y terminamos en punto y coma. Desde este punto de vista, entonces, observamos que hemos hecho la declaración del arreglo. Esta declaración, ¿qué significa? Pues el computador, cuando la va a ejecutar, él dice, notas es un nombre válido para referirse a un arreglo. ¿Por qué a un arreglo? Porque tiene corchetes. Es un nombre válido para referirse a un arreglo donde en cada posición se va a guardar un dato de tipo float, es decir, un real. Pero esta instrucción como tal no le está diciendo al computador, sepáreme el espacio en memoria. Le falta entonces información a la instrucción. ¿Qué información le falta? Pues nos falta colocar dentro de los corchetes el número que representa la cantidad de espacios que va a separarse para en memoria guardar la información. Eso indica entonces que nosotros nos falta colocar a nuestra instrucción el número que en este caso sería 20. De esta manera, entonces, así el computador sabrá que va a separar 20 espacios en memoria, en donde cada espacio va a guardarse un dato de tipo real y todos esos espacios se gobiernan por una variable que se llama notas. De esta manera, el computador trabaja y la reconoce y la ejecuta. Pero alguien puede decir, no son 20, son 50, son 80, son 100, son 300. Por eso los autores recomiendan que no siempre se coloque el número directamente, sino que previamente se trabaje en una constante, por ejemplo, constante, y esa constante debe ser de tipo entero y podemos colocarle tamaño, ¿sí? Un nombre cualquiera a la constante, en este caso 20, colocamos punto y coma, y aquí entre los corchetes, en vez de colocar 20, colocamos tamaño. De esta manera, cuando queramos cambiar el valor de la cantidad, simplemente venimos al valor de la constante y cambiamos este valor de 20 por el que lo vaya a reemplazar. Y ya el computador, en todo lugar donde encuentre la palabra tamaño, la sustituye por ese nuevo valor. Hasta allí lo que hemos hecho es decirle al computador, mire computador, con esta instrucción me separé todo este espacio en memoria.
¿Cómo podemos usar los arreglos? Pues como una instrucción o parte de una instrucción común y corriente. Por ejemplo, si utilizamos notas, corchete 5, corchete igual 3.5 punto y coma, nos damos cuenta que es una instrucción de asignación porque esta instrucción tiene el operador igual. ¿Y qué hace la instrucción de asignación? Pues lo que hemos aprendido es que el resultado del lado derecho del igual, que en este caso es el 3.5, que está al lado derecho del igual, se debe guardar en el lado izquierdo. El lado izquierdo es un nombre de una variable. ¿Cómo podemos entender el nombre de esta variable? Pues ese 3.5 se va a guardar en la posición 5, ¿sí? Porque tiene el número allí, ¿sí? En la posición 5 del arreglo por los corchetes o paréntesis cuadrados llamado notas. ¿Qué hace el computador? El computador, para ejecutarlo, va a memoria a buscar una variable que tenga el nombre notas. La encontró. Aquí está la variable nota, ingresa dentro de ese espacio de memoria, observa que es una referencia a una zona de memoria, es decir, encuentra que hay una dirección que lo lleva a una zona de memoria en donde podrá tener el acceso a esos espacios. ¿A cuántos? ¿A todos al mismo tiempo? No, podrá tener acceso a un solo espacio. ¿Cuál entonces es el espacio donde podrá tener acceso? A aquel que aparece en el número de entre los corchetes, en este caso el 5, entonces es ubicada en la posición 5, ingresa a esa zona de memoria y completa la instrucción colocando el 3.5 en esa zona de memoria. De esta manera, entonces, podemos utilizar las instrucciones que conocemos para trabajar arreglos sin problema alguno. De esta forma, entonces, podemos dar respuesta al problema que tenemos nosotros para resolver el problema del cliente y trabajar con una solución. Podemos observar en pantalla el código que teníamos en nuestra solución, que nos quedó más viable porque necesitamos guardar las notas para poder mostrarlas, ¿sí? Pero nos damos cuenta que esta solución no podemos reducirla porque cada layer tiene una variable diferente. Si ya quisiéramos utilizarla con arreglos, ¿cómo pudiéramos hacer los cambios? Pues para hacer el cambio lo que haríamos es colocar los corchetes como tal dentro de la estructura como tal. O sea que si visualmente nos damos cuenta que tenemos corchetes, ya nos damos cuenta que las instrucciones, como podemos apreciar, las que están resaltadas en este momento en pantalla, son exactamente las mismas. Pero debemos tener presente algo, dentro de los corchetes debemos colocar un número. ¿Cuál número vamos a colocar? Pues la posición que tiene dentro del arreglo. Si yo voy a pedir la primera nota, entonces el número que coloco dentro de los corchetes es el 0. Si voy a pedir la segunda nota, pues es el 1. ¿Por qué el 0 y el 1? Porque en nuestro mundo decimal, cuando preguntamos o hacemos parte de un listado, por ejemplo, de asistencia, nosotros en los listados siempre arrancan en el número 1. En el caso del computador, los arreglos siempre arrancan en la posición 0, es decir, comparado con nuestro mundo real, el que llegó de primero o el que está en el número 1 en la lista va a estar en la posición 0 del arreglo, por eso ponemos el 0 aquí. Colocamos entonces el 2 y así nos vamos dando cuenta que la estructura va tomando una información muy similar. Desde este punto de vista podemos pensar, bueno, ya pudiéramos nosotros resolver el ejercicio pensando en una estructura de repetición. Es decir, si nosotros observamos hasta el momento lo que está resaltado, nos damos cuenta que son cosas muy parecidas, que nos permiten a nosotros decir, podemos trabajar con estructuras de repetición, es decir, podemos tomar este ejemplo de las dos instrucciones y podemos colocarlos aparte. Y decir que si esto es muy similar a todo lo que está subrayado, entonces podemos reducirla a solamente estas dos instrucciones para poder incluir dentro de una estructura de repetición. Una estructura de repetición, por ejemplo, mientras, ¿sí? Si estamos en el lenguaje C, pues entonces sería el while para poder trabajar con él. Si estamos en el pseudocódigo, sería entonces mientras. Por ejemplo, X, ¿sí? Menor que 20, ¿sí? Haga. No olvidemos que hemos previamente
indicarle qué tipo de dato es y darle un valor de arranque o un valor inicial a nuestra estructura como tal. En este caso, a la variable que hace parte de la condición. Entonces, si lo hacemos así y recordamos que hemos colocado el modificador de condición, entonces nos quedaría de esta forma. Parcialmente nuestra solución, recordando pues que debemos incluir la validación, sin notas, entonces en este caso nuestra variable se llama notas, ¿sí? Entonces, sin notas, eh, vamos a primero observar aquí. Observemos que estamos en la posición 0, luego pasamos a la posición 1, luego a la posición 2, luego a la 3, luego a la 4 y así sucesivamente. Dentro de este código nosotros tenemos algo que arranca en la posición 0 y tenemos algo que va cambiando de uno en uno. Y ese algo es la variable x. ¿Eso qué significa? Que podemos reemplazar, en vez de colocar el 0, podemos colocar la letra x para trabajar con ella. Esto nos garantiza que al incluir aquí esta x, comenzamos en 0 y vamos por el modificador de condición cambiando de uno en uno. Nos falta entonces colocar nuestra forma de la validación. ¿Cuál sería? En este caso sería notas, ¿sí? Corchete X es menor que 0 o notas corchete X es mayor que 5 entonces. Y lo que habíamos hablado inicialmente es que mostrar un mensaje, ¿sí? En este caso un escribir, ¿sí? Indicando que debe ingresar una nota válida, como por ejemplo, debe ingresar una nota entre 0 y 5. De esta manera entonces estaremos reduciendo todo nuestro código a un solo par de instrucciones utilizando arreglos y podemos colocarlo dentro de la estructura de repetición y terminaríamos con fin mientras. De esta manera entonces vemos que esta solución es más apropiada, más eficiente, se dan cuenta que es menos código y nos va a resolver el problema como tal. Ahora vamos a pasar a nuestra tabla de datos. Vamos a entender cómo es o qué datos necesitamos para resolver el problema. Unos datos que necesitamos son las notas definitivas de los estudiantes. Ya nos dimos cuenta que son números decimales, ¿sí? Pero en el contexto de nuestro problema estamos suponiendo que la nota está entre 0 y 5, por eso la especificamos aquí. Debemos tener presente que ese 0 y 5 es para indicar que en nuestro código incluimos una validación. Por ejemplo, acá estamos incluyendo un sí que nos permite restringir las que no nos sirven o permitir las que nos sirven dependiendo de cómo se escriba. Es una variable, no la va a... no es una constante, es decir, el usuario la ingresa como tal, ¿sí? Se le pide al usuario, puede ser cualquier valor, el tipo de dato en este caso en el mundo del lenguaje, del pseudocódigo es real, en el mundo del lenguaje es float y vamos a llamarla, por ejemplo, notas. Conocemos que agregamos un elemento más a la tabla que es arreglo. Ahora necesitamos responder lo que corresponde a arreglo. Para eso la pregunta sería, ¿en notas se guardan muchos datos al mismo tiempo o se guarda un solo dato? Sí, si utilizamos arreglos, en la expresión para sumar las notas nos va a quedar suma notas igual a suma notas, pero en este caso incluimos el corchete y la posición. Eso que indica entonces que podemos utilizar también los arreglos para llevar a cabo la suma de todas las notas como tal. Pero esta expresión nos va a dar un resultado. Si nos vamos a la tabla, entonces descubrimos nosotros que en notas guardamos muchos datos al mismo tiempo. Recuerde que en cada posición al mismo tiempo queremos conservar la información. ¿Y por qué queremos conservar la información? Porque el cliente nos pide que debemos mostrar las notas en pantalla. Entonces, significa que es un arreglo. Pero ¿cuántas notas necesitamos? ¿Cuánto es el tamaño del arreglo? Necesitamos 20 notas.
Otro elemento que necesitamos es la cantidad de estudiantes. Ya conocemos por el enunciado que son 20, sabemos que es una constante, no se le pide al cliente, no es el resultado de un cálculo, es un resultado, es una de tipo entero, es in en lenguaje C, y vamos a llamarla cant es, en este caso mayúscula sostenida para indicar que es un constante. Ahora la pregunta sería, el identificador cant es será un arreglo, es decir, cant es guarda muchas notas al mismo tiempo conserva muchas notas o solo guarda un dato o guarda muchos datos al mismo tiempo o solo guarda un dato. Guarda el único dato que es 20, por tanto a la variable, en este caso la constante cant's no es un arreglo. Otro elemento es la suma de las notas, otro dato que necesitamos. Si sumamos notas y las notas son números decimales, por tanto, el resultado, los valores posibles de sumar las notas es números decimales. No es una constante, es una variable, no se le pide al usuario, es el resultado de un cálculo. En el caso del pseudocódigo es de tipo real, en el caso del lenguaje es un float y podemos llamarla suma notas como tal. Preguntaría lo mismo, ¿sumanotas guarda, conserva al mismo tiempo muchos datos o conserva un único dato? Observando que la expresión como tal nos va a permitir sumar varios datos, recordemos que al final solamente deja uno. ¿Cuál? El resultado de la operación suma. Por tanto, la variable suma notas no es un arreglo. Que en su operación matemática esté involucrando hacer varias veces una operación si está dentro de una estructura de repetición, no significa que conserve todos los datos de manera independiente. Ella los está sumando y al final todo lo conserva dentro de la variable llamada suma notas. Como conserva un único dato en forma general, las expresiones generan un único dato, entonces no se puede decir que la variable suma notas sea un arreglo. Otro elemento que necesitamos nosotros es poder hallar el promedio de las notas. Recordemos que estamos hablando de las notas definitivas. El promedio como tal, pues debe ser la suma de todas las notas dividido en la cantidad. Si la suma de las notas es decimal, entonces el resultado debe ser decimal. En general, cuando estamos dividiendo entre números, debe ser un resultado numérico, pero en este caso, como son notas y son decimales, pues entonces podemos colocar que son números decimales. En forma general, si vivimos entre un número, pues debemos pensar que el resultado por lo general es decimal. Es una variable, no se le pide al cliente, es el resultado de un cálculo, es de tipo real, es float en lenguaje C y podemos llamarla prom como tal. Como ya vimos en el análisis, si suma notas solamente guarda un dato, ¿qué hará prom? Pues recordemos que es promedio. Promedio o prom es igual a suma notas dividido 20. ¿Eso qué indica? Que al final prom conserva o guarda un único dato, que es el resultado de la división. De esta manera, prom o promedio no es un arreglo para nuestro ejemplo como tal. Son los datos más relevantes para nuestro problema. Puede que requiramos alguna otra variable más. Vamos a pasar ahora a resolver nuestro ejercicio en programación, en este caso el lenguaje C. Tenemos presente que el enunciado nos menciona que desea que el programa haga 5 cosas. ¿Sí? Podemos construir el programa de manera que realice primero pedir las notas, luego pase inmediatamente a sumarlas, luego pase a calcular el promedio, luego muestre en pantalla el promedio es y el resultado y luego muestre todas las notas. O podemos construir un programa donde le digamos, señor usuario, mire, escoja de un menú lo que usted quiere hacer, permitiéndole al usuario interactuar un poco más con el programa. Es decir, lo que está en el recuadro rojo lo podemos visualizar en pantalla para que el usuario decida qué quiere hacer. Si lo hacemos así, debemos tener presente que hay cosas que puede hacer el usuario y otras cosas que no. Por ejemplo, ¿podemos calcular el promedio si no hemos registrado notas? No, Correcto. ¿Podemos mostrar el promedio en pantalla si no hemos registrado notas? no, ¿Podemos sumar las notas si no hemos registrado notas? tampoco.
Tampoco. ¿Y qué pasaría? ¿Podríamos mostrar las notas si no las hemos ingresado? Pues tampoco. ¿Qué significa? Si llegamos a hacer un menú donde aparezca lo que está en el recuadro, pues el usuario podrá tener las 5 opciones para trabajar, pero el programador podrá decirle, mire, hay cosas que puede hacer bajo una condición previa de cumplimiento de otras cosas. Por ejemplo, si yo quiero llevar a cabo el cálculo del promedio, pues lo primero que hay que hacer antes de calcular, previo a calcular, es llevar a cabo las sumas. Y antes de hacer las sumas, pues hacer el ingreso de las notas. Por ejemplo, ¿puedo mostrar las notas sin registrar? No. Entonces, si el usuario escoge entrar a la opción 5, el programa no podrá mostrarle notas. Deberá decir mostrarle un mensaje en pantalla diciendo no ha ingresado las notas. Es decir, indicándole al usuario primero debe registrar las notas. Entonces, podemos hacer un menú donde el usuario interactúe más con el programa, ¿sí? Pero debemos tener presente como programadores que hay cosas que deben cumplirse previamente para ejecutarse otras. Recuerde, yo puedo sumar las notas si ya tengo las notas registradas. Yo puedo calcular el promedio si ya sumé las notas. Y para sumar las notas debe tener las notas registradas previamente. Entonces, teniendo presente esta información, se puede construir un código donde el programador defina qué puede hacerse si se ha cumplido previamente alguna cosa. Entonces, vamos a construir un código en donde hacemos un menú y le mostramos al usuario, señor usuario, mire, escoja dentro de las opciones que usted ve del menú cuál quiere hacer. Si él llega a escoger la opción 3 y no ha hecho la 1, entonces un mensaje en pantalla, no ha registrado notas. Así con las opciones que la previa información se cumpla. Es decir, si ya registró las notas y quiero darle la opción 3, calcular promedio, pues para poder calcular promedio, primero hay que sumar las notas. Entonces, al usuario que si le vea, primero de sumar las notas. O sea, primero de escoger la opción 2 como tal para trabajar correctamente con el menú en el ejercicio. Estamos ya en el entorno de desarrollo de C. Vamos a decirle que vamos a sacar un código nuevo, ¿sí? Recordemos que debemos siempre comenzar con nuestras librerías. En este caso, la biblioteca stdio.h nos permite manejar lo que corresponde al print y al scan. También tenemos la librería numeral include. Colocamos conio.h. El conio.h nos permite, entre otras, poder manejar la instrucción que corresponde al get, que es para detener o capturar, ¿sí? Capturar información. La usaremos nosotros para detener pantalla. Y podamos apreciar mejor la información que queremos visualizar en pantalla. La librería stdlib.h. Esta librería la usamos para utilizar una instrucción que nos permite borrar pantalla, que es la instrucción system, comillas dobles, cls, ¿sí? Y esta instrucción nos permite borrar pantalla. También reconocemos nosotros que para poder colocar un código usando el lenguaje C, pues debemos incluirlos todos dentro de un espacio especial llamado main, que conoceremos en unas semanas, que se llama funciones. Y como nos dimos cuenta, utilizamos unas variables, es decir, en nuestro ejemplo reconocemos que tenemos unas variables que son las que están en pantalla, ¿sí? Y unas constantes también. Entonces voy a copiar esta información para traerla acá y recordar bien lo que se está haciendo. Una de ellas es la constante, entonces colocamos const in can es igual 20 para indicar la cantidad de estudiantes, ¿sí? Luego colocamos lo que son las variables, en este caso notas. Recordemos que notas precisamente definimos que sí en el caso de arreglo, es decir, debemos representar nosotros notas como un arreglo y eso implica el uso de corchetes, pero asimismo debemos indicar cuál va a ser el tamaño, la cantidad de espacios para que ya inmediatamente el profesor
los cree cuando vaya a ejecutar esta declaración. Y en este caso colocamos la variable, corrijo la constante countTest. La otra que necesitamos es sumanotas. Nos dimos cuenta que sumanotas debemos iniciarla en 0, podemos colocarlo directamente aquí en esta línea de declaración y también necesitamos prom de promedio para poder completar y obtener el promedio. Desde este punto de vista, entonces nosotros ya hemos completado el proceso de la declaración de nuestras variables. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a construir las instrucciones que nos permitan generar un menú. Como nos damos cuenta, un menú y lo que hemos visto en la vida cotidiana, si manejamos o estamos en acceso con algún menú, lo que podemos nosotros es decirle, escoger algo de computador para trabajar, escoger o seleccionar una opción para trabajar con ella y de esa manera nosotros o el que esté ejecutando el programa, el usuario final, pues tiene la opción de qué hacer. Una de esas opciones puede ser salir. Otra opción es que yo quiero ejecutarlo varias veces. Desde ese punto de vista, para poder ejecutar varias veces el programa, pues utilizamos una estructura de repetición. En este caso es un do while, que es la más apropiada para trabajar menús. Y terminamos nosotros con punto y coma, como usted puede observar en pantalla. Luego, entre paréntesis, colocaremos cuál va a ser la condición que vamos a trabajar. Entonces, vamos a colocar las instrucciones que nos permiten visualizar información en pantalla, en este caso los sprint, y vamos a colocar, por ejemplo, menú y profesor. ¿Sí? Podemos ponerlo más bonito colocando el backslash n para que nos salte un renglón cuando esté ejecutando el programa. Y empezamos ahora a colocarle las opciones que nos permiten visualizar las opciones en pantalla. Por ejemplo, 1. En este caso, nuestro enunciado dice leer las notas de cada estudiante. Es posible que quien observe en pantalla leer las notas no lo entiende y de pronto coja un papel y empiece a hablar. De lo más apropiado es colocar aquí, registrar notas de los estudiantes, notas definitivas de los estudiantes. La opción 2. Entonces colocamos la opción 2, según el enunciado, es sumar las notas del estudiante. Entonces aquí colocamos sumar las notas definitivas de los estudiantes. La opción 3, pues es el calcular el promedio. Entonces, print 3, calcular el promedio. La opción 4. Mostrar el promedio. La opción 5. Mostrar las notas de los estudiantes. Y como es un menú, pues el usuario puede tomar la decisión. Una de las decisiones que puede tomar el usuario es decir, yo no quiero hacer nada. Entonces, le ofrecemos esa alternativa, por ejemplo, opción 6, la opción 6, salir. De esta manera, entonces, él puede tomar una de las 6 opciones. Pero le mostramos en pantalla también un mensaje, por ejemplo, escoja su opción. Podemos engalanarlo para que al frente nos aparezca la información. Para ello usamos \t. Y si en pantalla aparece escoja su opción, pues esperamos que el usuario digite un valor numérico entre el 1 y el 6.
Por eso entonces colocamos un scam y como va a digitar un número entre 1 y 6 son números enteros, entonces el comando de control es el porcentaje con la letra D, coma, y lo guardamos en una variable, por ejemplo, en este caso, la variable OPC. ¿Sí? Y terminamos en punto y coma. En nuestro análisis nos dimos cuenta que no usamos la variable OPC, consideramos la estructura para poder repetir la información. En este caso hablamos de la variable X. ¿Eso qué significa? Que nosotros incluiríamos aquí, en este caso, la variable X para poder trabajar, que es la que va a llevarnos la cuenta de la información. En este caso son números enteros. Nosotros, el programador es el que en general le da el valor, ¿sí? Es una variable porque está cambiando de 0 a 1, a 2, a 3, ahí en adelante, ¿sí? Y esa variable entonces toma un valor que va cambiando, ¿sí? Entonces esa variable la incluimos nosotros, ¿sí? Como un entero. Ahora, nosotros creamos la variable, le dimos un valor, pero al final ella está cambiando el valor con respecto a un resultado de un cálculo, ¿sí? Entonces, en el mundo de pseudocódigo es entero, en el mundo del lenguaje C es int, y nosotros la llamamos variable X, y esa variable no es un arreglo. ¿Eso qué implica entonces? Que nosotros también declararíamos aquí la variable int, ¿sí? Como tal para trabajar en nuestro ejercicio. Podemos dejarla temporalmente así. Y acá nosotros ya tenemos OPC, entonces lo que hacemos nosotros es colocar aquí, por ejemplo, OPC. ¿Sí? Luego hablamos de la variable X porque también la podemos declarar dentro de nuestra estructura de repetición. Para resolver entonces el problema nos damos cuenta que hay seis opciones. Y este menú se debe repetir varias veces. ¿Cuántas veces? Pues hasta que el usuario presione el 6. ¿Cómo lo podemos decir nosotros? Le decimos entonces en el while, le decimos que sea diferente a 6. ¿Eso qué significa? Si OPC vale 5, 5 es diferente de 6, me da verdadero, y cuando el computador le da la condición verdadero, él se devuelve al do, ¿sí? Luego ingresa a ejecutar el cuerpo de instrucciones que está dentro del do while. Pero ¿qué pasa si da que el usuario escoge el número 6? El OP6 se guarda el 6. Ven aquí, 6 es diferente que 6, falso. Y termina la estructura de repetición. Así como está, entonces lo que podemos hacer nosotros es, por ejemplo, decirle al computador, corrámoslo. Es decir, compile, él inmediatamente nos va a decir que le demos un nombre a nuestro ejercicio, ¿sí? Entonces podemos decirle, profesor, notas, menú. Y él va a compilar y nos va a decir si existe algún error para poder corregirlo como tal. Si lo ejecutáramos en este instante, entonces en pantalla nos va a aparecer estas opciones que ustedes ven, que es el menú que hacemos para que el usuario lo pueda ejecutar y pueda interactuar más con el computador. Esto implica entonces que él pueda escoger de la opción 1 hasta la opción 6. Sin embargo, puede cometer errores, puede presionar en vez del 6 el 7, por ejemplo, o puede presionar el 9. Entonces, en este caso, el programa debe estar presto para poder demostrar que no recibe esa información. Por ejemplo, si quisiéramos terminarlo, escogeríamos la opción 6, es decir, presionamos el número 6 y al darle Enter, notamos que el programa terminó como tal. Vamos a observar si en efecto el programa continúa. Por ejemplo, si yo no le doy la opción 6, sino la opción 1, observarán que él vuelve y repite la información. Eso le doy la opción 2, vuelve y repite, la opción 3, vuelve y repite, y se da cuenta uno que la ventana como tal de ejecución, esta que está en fondo negro, se satura de información. ¿Será que se puede corregir? Sí, se puede corregir. Entonces vamos a corregirlo. ¿Cómo? Pues agregando algo que nos permita borrar la pantalla. En este caso, el System, ¿sí? CLS nos permite borrar la información de pantalla. Hicimos una modificación, lo compilamos, lo ejecutamos y vamos a ejecutar de nuevo. Si le damos al número 1, usted puede observar que no se amplió la información hacia el costado de abajo. Le damos la 2, tampoco. ¿Qué observa? Que lo que está ahí se sustituye, se limpia, se borra y se vuelve a escribir nuevamente todo el menú como se encuentra en pantalla.
De esta manera entonces podemos nosotros organizar visualmente la información. Ahora, si quisiéramos continuar con el programa, nos damos cuenta que el usuario puede escoger desde la opción 1 hasta la opción 6. Para poder resolverlo, si escogió la 1, haga registrar notas. Si escogió la 2, sumar las notas. Si escogió 3, calcular promedio. Y así hasta la opción 6. Tenemos 3 formas de poder enfrentarnos a resolver esto. La primera, usar if. If OPC es igual a 1, ¿sí? Entonces hace lo que corresponde, que es el código correspondiente a registrar. If OPC es igual a 2, entonces haría lo correspondiente, que es sumar. Ahí está la forma 1. La forma 2, podemos usar el if else. Entonces, else, if, ¿sí? Y entonces haría lo correspondiente, ¿sí? Y si no da, pues entonces else, if OPC igual 3, ¿sí? Y así podemos resolverlo también con el if else sin problema alguno. Pero también podemos resolverlo con una cuarta opción, con una tercera opción, que es en este caso el switch. ¿Y cómo podemos usar con el switch? Pues para usar con el switch lo que haríamos nosotros es colocar directamente la palabra switch, que es la estructura de selección múltiple, y colocamos entre paréntesis el selector, es decir, la expresión que me puede generar varios posibles resultados. ¿Qué me puede generar varios posibles resultados los que tenemos hasta aquí? Pues varios posibles resultados me puede generar o puede contener la variable OPC. La variable OPC la ejecutó, pudo capturar el 1, el 2 o el 3 o el 4, ¿sí? Según lo que el cliente o la persona que se está ejecutando el programa haya escogido. Entonces, aquí en el paréntesis colocamos OPC. De esta manera, él evalúa lo que hay en OPC y procede a actuar. ¿Cómo procede a actuar? Pues colocamos lo que exige el switch, que si escogió la opción 1, entonces la opción 1. Ponemos el número 1, pero el switch, el lenguaje se le dice, no, mire, solito no me lo ponga porque no le funciona, le genera error, antepóngale la palabra case. Entonces el computador ya sabe que tenemos una opción que es la 1, lo llama el caso. Entonces, si él escoge el usuario el 1 se guarda en OPC, luego se evalúa aquí OPC. OPC vale 1, él ingresa al switch y coloca el computador que hace internamente. OPC corresponde al caso 1, es decir, este 1 es este mismo 1, coinciden en el mismo valor, entonces realiza las instrucciones que se encuentran en ese lado izquierdo, el lado derecho corrijo de los 2 puntos. ¿Cuáles son las instrucciones? Pues vamos a registrar notas definitivas de los estudiantes. Lo hicimos nosotros, ¿cómo? Nuestro análisis escogimos que podemos hacer una estructura de repetición, como ustedes se dan cuenta, aquí nuestra estructura de repetición, entonces podemos copiar este código, llevarlo a nuestro programa para empezar a observar qué podemos utilizar. Podemos utilizar cualquier estructura, podemos utilizar el mientras, el haga mientras y el para. Entonces, ¿qué nos damos cuenta nosotros? Que tenemos primero X flechita 0, esto que nos indica en nuestro caso que teníamos que primero declarar a X, entonces en nuestro código podemos colocar aquí, en nuestro código podemos colocar X. Y ya en nuestro caso le podemos decir aquí, vamos a trabajar. ¿Y eso qué significa entonces? Que podemos decirle al computador que vamos a organizarnos para sustituir o cambiar las expresiones de manera que nos queden como si la recibe el lenguaje C. Entonces quitamos la flechita y colocamos el igual y terminamos en punto y coma. Luego lo que observamos es una palabra que es mientras. En el mundo del computador, mientras el lenguaje C no lo reconoce, reconoce el while, no reconoce la palabra haga, la retiramos como tal. Como tenemos aquí cantes que nos representa 20, lo que podemos hacer nosotros es quitar el 20 y colocar cantes. Y lo que nos damos cuenta es que todas estas instrucciones están dentro del mientras y el haga mientras. Eso indica entonces que podemos colocar nosotros la llave que abre, la llave que cierra, y todas estas instrucciones las vamos a colocar dentro de la estructura como tal. Entonces vamos a organizarlas para que queden
visualmente más cómodas, que nos permitan saber qué se encuentra dentro de qué. Y lo vamos a observar aquí. Cambiamos el escribir por print. Terminamos en punto y coma. Podemos engalanar colocando al 92, o que es el backslash con la letra N. El leer lo cambiamos por scanf. Entre comillas dobles colocamos nosotros el comando de control, que en este caso es el símbolo porcentaje y la letra F, porque notas es una variable tipo float, colocamos el símbolo de ampersand, ¿sí? Y colocamos notas, podemos ajustar esto un poco más. Con X entre corchetes terminamos con paréntesis, punto y coma. El computador no nos reconoce el sí, quitamos el sí, colocamos if, y no nos reconoce la letra O, colocamos las dos barritas. Él entonces no trabaja en el lenguaje C, y podemos colocar dentro de llaves la instrucción que tenemos nosotros aquí de escribir. Cambiamos el escribir por un print. Y terminamos en punto y coma. Podemos aprovechar y colocar un backslash n para que nos aparezca en el siguiente renglón. Y este X flechita, X más 1, quitamos la flechita y colocamos el igual y terminamos en punto y coma. Ya retiramos entonces estas instrucciones que ya no hacen parte de nuestro código, ¿sí? Y hasta allí hemos resuelto el caso 1. Lo que podemos hacer es decirle al computador compile. Él entonces nos dice que Cantes no la reconoce. Aquí nos faltó la letra T. Lo que hacemos es colocarle la letra T. ¿Sí? Compilamos nuevamente. Ejecutamos y ya tenemos el código de la primera opción. Entonces, si damos la opción 1, él nos va a pedir ingrese la nota. Entonces yo puedo colocarle un 3.5, un 4.6, un 4.6, un 3.9. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que siempre la frase es ingrese la nota, nos debería de pronto dar una pista mejor, una pista que nos diga, por ejemplo, la nota del estudiante 1, 2, 3, 4, para que nos orientemos en qué estudiante estamos. Eso lo podemos hacer. Y para poder hacer eso, pues lo que hacemos nosotros es agregarle aquí en esta instrucción la frase del estudiante como es un número entero, colocamos porcentaje de, y después de las comillas dobles colocamos que nos sume ¿qué? Lo que está cambiando de uno en uno, que en este caso es X más 1. Y de esta manera lo que hacemos nosotros es poner más llamativo, más agradable nuestro código. Entonces lo volvemos a ejecutar y observamos, por ejemplo, que si le damos la opción 1 nos aparece ingrese la nota del estudiante 1 y al frente nos aparece el cursor, por ejemplo, 2.5, 2.5. Por error era 2.3, escribí 23. Inmediatamente me aparece el mensaje entre 0 y 5, pero me pasó a preguntar por la nota del estudiante 4. Y yo necesito es que no me pase a la estudiante siguiente, sino que me vuelva a preguntar por la nota del estudiante donde se cometió el error de digitar la información equivocadamente. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues entonces observemos que colocamos 25, 65. Mire que él sigue avanzando preguntando por los demás estudiantes. ¿Sí? Mire que ya vamos por el estudiante 9, sigue avanzando, ¿sí? Sigue avanzando y de entrada todos los datos que estamos ingresando no son los que se esperan recibir, pero el computador sigue trabajando, sigue avanzando y preguntando por los datos de los demás. Entonces, lo que debemos hacer es que el computador no avance, no pregunte por el siguiente estudiante. De entrada aquí el 3, debería preguntar nuevamente por el 3. Otra cosa que también nos damos cuenta es que la información en pantalla está saturada, llena de mucha información, también lo podemos corregir. Comencemos entonces, ¿cómo podemos corregir? Para ello debemos entender cómo funciona la estructura de repetición. Recordemos que este control lo que es cambiar de uno en uno. Arrancó en 0, ese 0 se suma aquí con el 1 y me aparece en pantalla ingrese la nota del estudiante 1.
Después de ejecutarse todas estas instrucciones, pasa a ejecutar x igual a x más 1. Entonces, como x vale 0, pasa a 0 más 1, pasa a 1. Y entonces el computador, después de ejecutar esa línea, el computador se devuelve a el while. Y al devolverse, es lo que hace es evaluar la condición. ¿Cuál condición? X menor que Cantes. Cantes ya sabemos que es 20. ¿X cuánto vale? Pues ya no vale 0. ¿Por qué? Porque con esta instrucción de fondo azul, sombreada en fondo azul, nos dimos cuenta que X cambió de 0 a 1. Entonces, 1 es menor que 20, nos da verdadero. Viene acá, X vale 1, más 1 es 2. Ingrese la nota del estudiante 2. Y aquí en el arreglo ya X vale 1, cambió a la siguiente posición. Es decir, nos permite observar en pantalla que sigue avanzando, preguntando la nota a los demás y las está guardando sin evitar que eso ocurra. Nos muestra un mensaje, pero no está impidiendo que avance. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar esas condiciones, esa situación? Pues la manera de poder llevar a cabo hacer eso es cuando nos ingrese la nota que no es decir, cuando esto que está resaltado en la condición del sí nos da verdadero, es decir, el computador no avance. Quédese en el valor de X en que está. Entonces, supongamos en este momento X vale 0. Si yo ingreso una nota incorrecta, yo no puedo decirle que avance. Pero yo sé que esta instrucción debo ponerla porque si no, no gobierno la estructura de repetición. Y sé que esta instrucción me va a aumentar en 1. Entonces, ¿qué puedo hacer para que no avance o para que se quede en el lugar que estaba? Pues para poder hacerlo, lo que puede decirle al computador, vea, haga X igual a X menos 1. De esta manera, entonces el computador lo que hace es reducir una posición para después aumentar una posición. Es decir, si arrancamos en 0 e ingresamos nota 50, esto me da verdadero. Me muestra en pantalla la nota de ser entre 0 y 5. X vale 0. 0 menos 1 me da menos 1, es decir, X pasa a ser menos 1. Sale de la llave, pasa a ejecutar esta instrucción en donde X vale menos 1, más 1 me da 0, toma X el valor nuevamente 0 y viene aquí evalúa. 0 menor que antes, que es 20, me da verdadero, ingresa y ya aquí 0 más 1 me da 1 y vuelve y me pregunto por la nota del estudiante 1 para que aparezca nuevamente en pantalla la información visual pidiendo esa nota como tal. De esta manera, entonces, lo que podemos hacer nosotros es esta línea de código para hacer que no avance al siguiente, sino que se quede en la misma posición. Como también nos dimos cuenta que el sistema borra la información en pantalla, entonces lo que podemos hacer es colocar un system. Corrijo, el sistema se llena, la pantalla se llena de información. Vamos a colocar un system y punto en coma. Como hemos hecho modificaciones, entonces vamos a compilar y vamos a ejecutar. Y nuevamente escogemos la opción 1, que es la que estamos trabajando, y observamos que aparece ingrese la nota del estudiante 1. Entonces vamos a colocar 50. Yo al presionar 50, él no debería preguntarme por el estudiante 2. Debe aparecer el mensaje, debe ingresar una nota entre 5 y debería borrarme la pantalla y debería preguntarme nuevamente por el estudiante 1. Entonces observamos que el mensaje lo vimos muy rápido, tan rápido que ya se borró, no pudimos apreciar bien qué decía el mensaje, entonces, pero sí garantizamos que volvió a preguntar por la opción el estudiante 1. ¿Cómo podemos hacer que el mensaje lo podamos ver? Entonces, antes de que limpie pantalla, le podemos decir, por ejemplo, print y colocar presione cualquier tecla para continuar. Y de esta manera nosotros le decimos eso y le colocamos un gauge para que nos permita ver la instrucción en pantalla. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos hacer ver la información. Entonces, ¿cómo cambiamos? Compilamos, ejecutamos y ahora vamos a colocar nuevamente el registro de notas, escribimos 50, al dar enter observe que el programa sí me deja tomar mi tiempo para leer la información. Esto ocurre ¿por qué? Por este gauge. Este gauge detiene, es una instrucción para capturar información, es como un scan. Gauge traduce get char, es decir, captura un carácter. Entonces, él está esperando, el cursor lo está titilando, esperando que se ingrese una información.
Esto me permite entonces a mí como usuario que estoy ejecutando el programa, me permite leer tranquilamente la información en pantalla. Y de esta manera entonces yo ya puedo apreciar en pantalla que dice debe ingresar una nota entre 0 y 5. Pero también me dice, me da una pista que debo hacer, presione cualquier tecla para continuar. Entonces si yo presiono la barra espaciadora, por ejemplo, él me cambia, ya me ejecutaría el system borrando la información de pantalla y luego ejecuta x igual a x más 1, se devuelve aquí y evalúa esta condición. Pero recordemos que él previamente ejecutó x igual a x menos 1, es decir, x vale 0, menos 1 da menos 1, y aquí ya x pasa a ser 0. Por lo que debería aparecerme pantalla nuevamente, ingrese la nota al estudiante 1. Como usted puede observar en pantalla, me aparece ahora preguntando por la nota del estudiante 1. Es decir, gobernamos el programa y decimos, pues, ingrese las notas que necesitamos. Entonces, esto nos permite a nosotros gobernar y valorar y recibir la información correctamente. De esta manera, entonces, lo que hemos hecho es completar el código que nos permite a nosotros capturar todas las notas del ejercicio. ¿Qué pasa si el usuario escoge no la opción 1, sino la opción 2? Entonces vamos a colocar opción 2. El usuario debería, el computador, resolver algo. Y ese algo que hay que resolver, ¿cuál es? Pues ese algo que tiene que resolver es sumar las notas, porque la opción 2 nos dice que es sumar las notas definitivas. Como son varias sumas, pues lo ideal es que utilizamos una estructura de repetición, por ejemplo, in y igual a 0. ¿Sí? Recordemos que arrancamos en 0 porque es un arreglo. Colocamos que es menor que antes. Colocamos que incremente de 1 en 1 con el i más más. Le decimos que ejecute las instrucciones. ¿Cuáles instrucciones? Pues colocamos las llaves. En este caso, la suma. Entonces, sumar notas es igual a sumar, en este caso el nombre de la variable es suma notas, entonces colocamos el nombre correcto, suma notas es igual a suma notas más la nota que se ha guardado en la posición del arreglo, en este caso que estamos representándolo con la letra I. Esto es la opción número 2, sumar las notas. No nos pide que mostremos cuál es el resultado de sumar las notas. Hicimos un cambio, entonces compilamos, ejecutamos, y si yo doy la opción 2, él no debería hacer nada. Él debería mostrarme un mensaje diciendo no he ingresado notas, entonces escojo la opción 2, no pasó nada, ni mensaje, ni nada de nada. Entonces, pues presionamos la opción 1. Entonces, él me pide las notas. Entonces, vamos a poner unas notas, por ejemplo, ¿sí? Aquí ustedes pueden darse cuenta que se están ingresando notas para dar cumplimiento al ejercicio, ¿sí? Y observamos en pantalla que él me está mostrando por cuál nota le está pidiendo para que no me vaya yo a equivocar y escribir una nota que no es. Entonces ya completé las 20 notas. Cuando yo dé Enter me debería mostrar el menú, ¿sí? Entonces al darle Enter me mostró el menú. Pero nosotros no vimos el mensaje de que no están las notas registradas. ¿Cómo podemos corregir eso? Pues lo que podemos hacer nosotros es decirle al computador, miren, muestre un mensaje, pero básicamente al computador debemos instruir y decirle, vea, esto que está aquí se saltó en fondo azul, solo lo puede hacer si previamente se hizo esto. ¿Y cómo podemos gobernar eso? Pues en este caso los programadores utilizan apoyo en variables. Por ejemplo, vamos a colocar una variable que se llama, por ejemplo, aus. Y a esa variable le vamos a dar un valor inicial de 0. Y cuando el computador termine de ejecutar toda esta línea de código, significa que ya se llenaron o se pidieron todas las notas. Y entonces lo que podemos hacer es colocar aus vale 1 para que nos ayude como una variable espía, para que reconozcamos nosotros como programadores que esto que está resaltado en fondo azul se ejecutó. De manera que la podamos utilizar en el case 2. ¿Cómo la podemos utilizar? Pues en este caso lo que podemos decirle es al computador que evalúe aquí.
Si AUX vale 1, significa entonces que ya se llenó la estructura, el arreglo como tal, ya se llenó. Y desde ese punto de vista ya le podemos decir, mire, como ya se llenó, lleve a cabo las sumas correspondientes a la opción 2. Pues, repito, si se cumple que es 1, entonces podemos aprovechar y decirle al computador, mire, realice la opción 2. De esta manera entonces podemos gobernar nosotros el código, qué es lo que se ejecuta del código para que nosotros podamos decirle que está bien. Si no es 1, significa entonces que es 0, entonces lo que podemos hacer es mostrar en pantalla una información visual. ¿Cuál es la información visual? Por ejemplo, algo similar a esta instrucción, ¿sí? Un print que en pantalla aparezca, por ejemplo, no ha registrado aún las notas. Como ya reconocemos que él ejecuta muchas operaciones por segundo y queremos ver el mensaje, entonces lo que podemos hacer nosotros es colocar una instrucción como esta y un gauge que nos permita a nosotros detener la ejecución en pantalla para que podamos apreciar qué es lo que está pasando. Y podemos aprovechar y también decirle que borre pantalla según la necesidad que quiera el programador. Entonces, en este caso, le hacemos nosotros, compilamos y ejecutamos. Si escogemos la opción 2, no hemos registrado notas, nos debe mostrar un mensaje en pantalla. Entonces ya nos damos cuenta que nos muestra el mensaje, no ha registrado las notas, presione cualquier tecla para continuar, al presionarla me muestra nuevamente el menú. De esta manera entonces estamos mostrando y cumpliendo de que el programa nos funciona para lograr ejecutarse correctamente. ¿Qué pasa cuando es el caso 3? En el caso 3, en este caso, el usuario escogió calcular el promedio. Recordemos que la opción 3 es calcular el promedio. Pero ¿podemos calcular el promedio si no hemos registrado notas? No. ¿Podemos calcular el promedio si no se han sumado notas? Tampoco. Pero observamos que cuando sumamos notas, que es el caso 2, valoramos si ya se registró las notas. Es decir, si ya se cumple sumar notas, que es el caso 2, podemos hacer el caso 3. Pero ¿cómo podemos decirle al computador, mire, computador, ya se sumaron las notas? Pues podemos pensar en otra variable que nos ayude a nosotros a reconocer si en efecto ya se cumplió con eso. Por ejemplo, la variable aux2. Y esa variable aux2 la colocamos nosotros justo después de que termine la estructura de repetición de el sumar notas y le decimos que ya cambie el valor a 1. De esta manera, cuando vamos a hacer el caso 3, podemos decirle if, ¿sí? Aux igual a 1, si vale aux2 1, entonces garantizamos que ya podemos hacer el promedio. Y en este caso lo que hacemos prom es igual a suma notas dividido 20, que en este caso 20 es cant, es punto y coma. De esta manera, entonces, con esta condición que nosotros como programadores creamos para validar que cierta parte del código se ha cumplido, logramos decirle al programador, perdón, al usuario final, mire, usted no ha cumplido con ciertas cosas. De lo contrario, entonces, ¿qué podemos colocar en el de lo contrario? Pues no nos dio 1. De lo contrario, entonces lo que podemos decirle al computador, bueno, si en este caso aux2 es igual a 0, entonces le decimos que muestre en pantalla el mensaje. ¿Cuál mensaje? Pues entonces algo similar a lo que hemos hecho nosotros aquí. Le decimos entonces que nos muestre este mensaje en pantalla para que podamos nosotros observar si la condición se ha cumplido. Como se hicieron unos cambios, entonces lo que hacemos ahora es compilar, luego ejecutamos y escogemos, por ejemplo, la opción 2, que no muestra en pantalla, no se han registrado las notas, presione cualquier tecla
Entonces, observemos que me apareció no se registrado las notas otra vez. Y entonces vamos a revisar por qué nos pasó esto. Y aquí es importante tener presente porque el switch nos exige incluir una instrucción de más para que no se genere ese error. Vamos a modificar un poco. Aquí no coloquemos, no se han registrado las notas aún, sino que no se han sumado aún las notas. Compilamos, ejecutamos y probamos nuevamente. Opción 2, nos aparece el mensaje que es no ha registrado aún las notas. Presione cualquier tecla para continuar. Pero ahora me dice no han sumado aún las notas. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues nos está mostrando dos veces el mensaje y uno dice, pero ¿por qué me está mostrando si el usuario escogió solo la opción 2? Me está haciendo también la opción 3. Y el problema surge porque en el caso del switch exige, para evitar ese problema, el computador exige incluir una instrucción más en el entorno de desarrollo. Es decir, él escogió la opción 2, ejecutó todo esto, pero luego siguió ejecutando todo esto. Y como AUX no se modificó aquí en esta opción, conservó el valor de 0, por eso aparece en pantalla este mensaje. Pero la principal razón entonces, ¿por qué es? Porque le dimos la opción 2 y pasó después a la opción 3, es porque debemos incluir una instrucción que se llama break. Esta instrucción nos permite romper la ejecución y ese break lo colocamos justo cuando terminamos todas las instrucciones de cada caso. De esta manera, el computador no sigue ejecutando el resto de instrucciones de lo que se encuentra de ahí para abajo. Entonces, colocamos break y realizamos un cambio. Vamos ahora a ejecutar nuevamente y nos damos cuenta que si escogemos la opción 2, él nos muestra presione cualquier tecla para continuar y nos volvió de una al menú. Y entonces desde ese punto de vista nos dimos cuenta que es importante colocar break para poder romper, es decir, el computador si escoge el usuario la opción 1 solo ejecuta esto y cuando llega al break rompe el switch, es decir, salta la llave que cierra el switch, la ejecuta, ejecutaría las instrucciones que se encuentran entre la llave que cierra el switch y el while. Como no hay ninguna, pasa directamente a evaluar la condición del while o PC diferente de 6. En este caso escogió, por ejemplo, la opción 1. Él se devuelve porque uno es diferente de 6 y muestra nuevamente el menú que hay en programa y muestra esa información en pantalla para que sea visible nuevamente para el usuario, ¿sí? Estas variables AUX las usamos para eso, para que nos ayuden a reconocer si alguna parte ya se ejecutó. Por ejemplo, a colocar aquí AUX igual a 1, pues cuando el computador ejecuta esta línea de código que está subrayada o sombreada en fondo azul, nos garantiza que cuando ejecuta esa línea de código es que ya todo esto lo ejecutó. Y todo este código que se encuentra en fondo azul, si lo ejecutó, ¿qué significa? Que se pidieron todas las notas del estudiante. Eso implica entonces que con esta sola variablecita ya podemos decir nosotros como programadores, si siempre me vale 1 es que ya sé que se ejecutó el código que me permite ingresar las notas. Por eso aquí en el caso 2, primero preguntamos, ¿ve esa variable AUX vale 1? Si esto me va verdadero, garantiza entonces que ya están las notas ingresadas y puede proceder a sumar las notas. Una vez termine de sumar las notas, decimos, bueno, ya vamos a hacer otra variable que es AUX2 igual a 1. Esa variable AUX2 igual a 1, ¿para qué me sirve? Cuando se ejecuta esa instrucción como tal, me garantiza que lo anterior ya ejecutó, es decir, esto. ¿Y esto qué significa? Que ya se sumaron todas las notas. ¿Por qué coloco ese AUX2? Porque como la condición, el caso 3, la opción 3 es calcular el promedio se calcula si ya se sumaron las notas, entonces por eso cuando es caso 3 se evalúa AUX2. Se pregunta si este AUX2 que tenemos ahí en pantalla con el puntero vale 1. Si vale 1, significa que ya se llevó a cabo la suma de todas las notas y podemos proceder a llevar a cabo la operación del promedio de notas. De esta manera garantizamos que como programadores, con este tipo de ayudas de instrucciones creadas por el programador, garantizamos que podemos gobernar el código y así podemos desde el computador decirle en pantalla al usuario, vea, usted no ha ingresado las notas, vea, usted no ha sumado las notas. De esa manera gobernamos el código y le podemos impedir al usuario que ejecute cosas que no puede ejecutar si no se ha cumplido previamente otras como tal para llevarlas a cabo. De esta manera, pues ya completamos nuestro código, como usted puede observar en pantalla. Ya tenemos todos los casos, todos los cases. Está el caso 6, donde le decimos muchas gracias, presione cualquier tecla para podamos observar en pantalla el mensaje.
Y si ingresamos una nota o un valor que no corresponde de la opción, pues nos va a mostrar en pantalla esta información como tal. Es decir, si yo escojo, por ejemplo, 15, él me muestra en pantalla, debe ingresar una opción entre 1 y 6. Inclusive, presione cualquier tecla para continuar, me vuelve a mostrar el menú. Por ejemplo, quiero que me muestre las notas, la opción 5. Entonces, en pantalla me mostró rápidamente la información. ¿Cómo podemos corregir eso? Pues tenemos que ir a la opción 5, que es mostrar las notas, y colocar un gesh que nos permita a nosotros observar en pantalla claramente la información. El gesh nos detendría la ejecución en pantalla y esto nos garantizaría a nosotros que podamos observar bien la información. Podemos hacerlo más bonito colocando una información visual, ¿sí? Es decir, que nos permita a nosotros apreciar visualmente la información como tal, más elegante. Entonces vamos a compilar, vamos a ejecutar, escogemos la opción 1, colocamos unas notas, observamos cómo están las notas de este ejemplo para 4 estudiantes, le decimos sumar, la opción 2, no nos hace nada porque internamente solamente es un cálculo, le decimos la opción 3, internamente es un cálculo, le decimos la opción 4, que es mostrar el promedio, y él nos dice el promedio, y fue tan rápido que no alcanzamos a ver. Entonces, ¿cómo podemos mejorar eso? Pues nosotros lo podemos mejorar en la opción 4, que es el promedio, podemos colocarle un gesh, pero también podemos colocarle presione cualquier tecla para continuar, de manera que nos quede más claro para poder observar y qué hacer. Entonces, de esta manera, lo que hacemos nosotros es ejecutar el programa y volvemos a ejecutarlo, opción 1, entonces ingresamos unas notas, le decimos la opción 2, podemos hacer que en pantalla aparezca suma realizada con éxito, por ejemplo. Le hacemos la opción 3, podemos hacer que en pantalla aparezca cálculo realizado con éxito, por ejemplo. La opción 4 nos muestra ya, entonces ahí aparece el promedio es 3.7, quedan pegadas las dos frases, se puede mejorar esa información. ¿Cómo se puede mejorar? Pues colocando un backslash E. Ahora decimos muestre las notas. Entonces observe la forma en que lo está mostrando. Mire, las notas definitivas de los estudiantes del curso son, y aparece la nota del estudiante número 1 y aparece las notas de cada uno de ellos. Vamos a darle la opción 6, que es salir, y observamos que dice muchas gracias, presione cualquier tecla para continuar y termina la ejecución de nuestro programa como tal.